Ya que estamos ahora en esto, voy a pasar nuevamente al tema de Photoshop para que podamos ir haciendo lo que traíamos a continuación, lo que traíamos anteriormente, perdón. Por favor, nuevamente, si alguien se queda atrás o me quiere hacer o alguna pregunta, por favor nos valemos del micrófono y los que no tengan micrófono la escriben en el chat y que alguien me ayude a estarla mencionando porque no, con el cambio de aplicación o de programa, pues obviamente no puedo estar viendo el chat. Muy bien, paso ahora directamente a lo que es Photoshop y ya tenemos nuevamente en pantalla la imagen que estábamos haciendo. Si podemos ver el tema aquí de lo que veníamos haciendo, ya tenemos tres capas básicamente que ya aprendimos a utilizar nuestra herramienta de colorear, que sería entonces el bote de pintura, y también ya utilizamos nuestra herramienta de degradado. ¿Sí? Básicamente ya utilizamos dos herramientas. Vamos a aprender a utilizar una tercera herramienta. ¿Qué es lo que nos falta aquí para que el cielo se vea un poco más natural? Obviamente lo que nos hacen falta son las nubes. De hecho, ya tenemos una capa donde tenemos algunas nubes, ¿sí? Pero posiblemente estas nubes no nos gustan. Vamos a hacer nosotros nuestras propias nubes. Con el tema de las nubes, o lo que vamos a aprender a hacer ahorita, aquí es de probar muchas opciones. No hay una fórmula mágica que tengamos para decir, miren, las nubes se hacen de esta y esta manera. No. Sencillamente hay muchas formas de hacerla. Yo lo que voy a hacer es valerme de este ejemplo para enseñarles a utilizar la herramienta de pincel. Entonces, es lo que vamos a aprender ahora. Voy a desactivar la capa que me dice nubes y voy a dejar únicamente el cielo como ya lo tenemos por acá. Muy bien, para hacer las nubes, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, tendría que generar una nueva capa. Ya aprendimos a hacer las capas. La voy a generar una nueva y le voy a poner nubes. Hagan ustedes exactamente lo mismo. Muy bien. Ya que tenemos la capa nueva, se dan cuenta, ya tengo una capa que se llama nubes. Aquí lo interesante es, aprovechando que tengo aquí a la mano el tema de las capas, que yo puedo cambiar también de posición las capas. ¿Sí? ¿Qué pasa si vengo yo y el tema de este que dice Buildings, ¿sí? Estuviera encima de esta que dice Plane? Es otra opción que no la habíamos mencionado, pero es importante que veamos. Lo que puedo hacer yo es darle un clic a la capa seleccionada y sencillamente arrastrarla. Y automáticamente la puedo ir colocando en diferentes posiciones, ¿sí? La voy a dejar en la parte o en la posición original porque es el orden que tiene. Pero si en algún momento estamos trabajando algo y vengo yo a este fondo cielo y lo coloco encima de la grama, pues me parecería algo como lo que ustedes están viendo en pantalla. Entonces es importante saber también cómo es el orden de nuestras capas para que entendamos y se hagan las imágenes. Dicha esta explicación, vamos a hacer el tema de las nubes. Para hacer el tema de las nubes, me voy a ir a mi barra de herramientas y ahora voy a seleccionar esta capa que es un pincel, ¿sí? Si no les aparece esta herramienta, mantenemos un clic sostenido y pudiera ser que les aparezca alguna de estas imágenes como tal.
Por defecto, la mayoría de veces aparece la herramienta pincel y esa es la que vamos a estar utilizando. Cuando le damos un clic a nuestra herramienta de pincel, nuevamente, como lo hemos visto anteriormente, en la parte superior nos aparecen algunas nuevas opciones que no las teníamos anteriormente. Si se recuerdan, cuando estábamos trabajando el tema de degradé, en esta parte me aparecía un rectángulo con el tema del degradé. Ahora me aparecen otras opciones con el tema de pinceles. Y lo que podemos hacer es darle un clic y ver realmente que nos aparecen muchísimas opciones. Lo voy a alejar un poquito para que lo veamos todas las opciones que nos aparecen. Adicionalmente a eso, nos aparece a la par de este icono de pincel, nos aparece un icono de una carpeta. Si yo le doy un clic a ese icono de carpeta, me sale un menú de diálogo y me dice qué opciones de pinceles tengo. Tengo una forma dinámica, tenemos de dispersión, tenemos de textura, pincel doble. Y si obviamente yo empiezo a darle un clic o a quitar clics, si se dan cuenta, automáticamente puedo ir modificando las opciones del pincel que tengo seleccionado. Esto que me aparece aquí a la par son diferentes opciones de pinceles, las cuales yo pudiera ir cambiando a mi gusto y antojo. Si se dan cuenta, yo ahorita tengo seleccionado el 174 y automáticamente en mi herramienta superior también me aparece el 174. Si vengo yo y cambio en esta parte y pongo el 108, también aquí automáticamente me va a cambiar al 108. Entonces al final yo podría hacer muchas modificaciones con el tema de mis pinceles. Hagan ustedes el ejercicio en casa para ver cómo funciona esta herramienta. Esto es en ajustes de pinceles, pero también en la parte o a la par me aparece una banderola que dice pinceles y si yo le doy un clic también me dice que tengo otras opciones. Tengo una carpeta que dice pinceles generales y tengo unas formas de pinceles, tengo pinceles secos, tengo pinceles húmedos, que básicamente, por decirlo de alguna manera, esto va funcionando como que fueran acuarelas. Y tenemos pinceles de efectos especiales. Obviamente lo que ustedes tienen por aquí, y yo lo tengo ahorita, el programa, como viene de fábrica, para que estemos muy igual a lo que ustedes tienen. Pero obviamente hay galerías de pinceles. Ustedes pueden ir en internet y buscar pinceles Photoshop. Y hay diferentes tipos de galerías de pinceles que se pueden descargar y se pueden ir agregando a estas opciones. Y obviamente se van a dar cuenta que estas opciones pudieran ser mucho más grandes y proporcionarnos diferentes posibilidades que posiblemente ahorita tengamos limitados. Muy bien. Aparte de ello, nosotros también, como es un pincel más o menos, creo que ustedes no han tenido la oportunidad de trabajar con un aerógrafo, pero también básicamente va funcionando aquí, de la misma manera. La opacidad, ¿qué tan duro o, o qué tan suave puedo hacer el tema del color? Recuérdense que el tema de la opacidad lo vimos también con el degradé. Si yo le quito opacidad es irlo transparentando. El flujo es la cantidad de información que va a ir colocando y yo puedo ir suavizando también el tema de mi degradé. Obviamente,
Dicho de esta manera no se entiende tanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir haciendo algunas opciones para ver cómo funciona. En el caso específico, yo para hacer mis nubes, eh, voy a empezar a ver qué pincel me puede servir que tenga un aspecto más o menos de nube. O qué es lo que me podría asemejar el tema de las nubes. Obviamente yo tengo aquí abierto, en el tema de pinceles, tengo abierto todas las opciones o todas las carpetas, porque podemos hacer carpetas. Entonces, pinceles generales, veo yo que no hay ningún pincel que me llame la atención para hacer una nube. La voy a cerrar porque no me interesa verla. Con el tema de los pinceles secos, pudiera ser que sí me funcione más de alguno. Tengo el Fiesta de Pastel definitivo, este por acá. Creo yo que es un pincel que me podría servir. Dejémoslo aquí también abierto porque podría ser una opción. Me interesa trabajar en este momento pinceles húmedos o pinceles con efectos especiales. Y lo que vamos a ir haciendo, hagamos mezclas de diferentes pinceles y nos vamos a dar cuenta que podemos tener muchísimas posibilidades. Voy a trabajar ahorita, se me hace que yo puedo trabajar con pinceles húmedos. Y voy a seleccionar este que le aparece a ustedes en pantalla, cubo de pintura Kyle. Y le voy a dar un clic. Y automáticamente ya lo tengo seleccionado. Si se dan cuenta, aquí es un poco difícil verlo en pantalla, pero me aparece ya un cuadrito más o menos de qué tamaño es mi pincel. Lo que voy a hacer es hacerlo mucho más grande. Aquí en tamaño lo puedo modificar. Y si se dan cuenta, ya aquí empieza a tener un tamaño, o ya lo pueden ustedes visualizar un poco más. Y así sucesivamente, yo podría darle un tamaño mucho más grande y automáticamente tengo ya aquí una selección que me aparece de cómo sería el tema del pincel. Me voy a ir, cuidado porque estoy trabajando sobre fondo cielo 3 y me voy a posicionar obviamente sobre la capa de nubes. Muy bien. Si yo le doy un clic, tengo que ver el tema del color. Ya tengo seleccionado el color. Y ahora lo que yo voy a hacer es pintar directamente mi, mi espacio. Solo un momentito, jóvenes, que se me trabó mi programa, solo lo voy a reiniciar. Perdón, jóvenes, tuve un pequeño problemita con mi programa, lo estoy reiniciando nuevamente. Muy bien, nuevamente me paso al tema de los pinceles, ¿sí? Recapitulando un poquito lo que tenía, tengo mi herramienta, mi capa de nubes y voy a seleccionar
mi herramienta de pincel, que es lo que estábamos haciendo. Entonces, voy a trabajar ahora con pincel. Si se dan cuenta, aprendimos a utilizar algunas opciones con lo que estaba diciendo anteriormente, pero ahora lo que voy a hacer es trabajar lo mismo, solo que desde la opción de la parte superior. Si alguien tenía problema con el tema de las carpetas, probemos utilizar otras opciones por aquí. Si se dan cuenta, aquí yo tengo las mismas opciones que teníamos anteriormente. Tenemos pinceles generales, pinceles secos, pinceles húmedos. Si no les aparece algún tipo de pincel, no se preocupen. Podríamos utilizar los que tenemos por acá. Muy bien. Voy a utilizar nuevamente el pincel de concepto Kyle. Entonces, yo en su defecto estoy utilizando el pincel, le voy a bajar el tamaño porque es demasiado grande. Le voy a poner un tamaño más o menos de 940 para que veamos cómo funciona. Y le voy a dar un clic y me hace esto. Hagan ustedes el ejercicio, empiecen a ver qué opciones de pinceles pudiéramos tener que nos aparezcan, que nos pudieran generar algún efecto de nube. Este es un tipo de pincel, pero no me puedo quedar solamente con esto. Si no me gusta, pudiera trabajar con otra opción por aquí. ¿Se dan cuenta? Yo lo que quiero es que ustedes hagan el intento y de ver más opciones, trabajando diferentes tamaños. Y yo ahorita voy a hacer algo como esto. Por favor, hagan ustedes el mismo ejercicio para que podamos ir viendo cómo funciona el tema de los pinceles. Es más, ahora vayamos variando el tema de opacidad. ¿Qué pasa si yo ahora hago el mismo pincel, solo que a un 38% de opacidad? Y si se dan cuenta, ya no es tan duro el color, sino que es medio transparente, porque ese es el tema de la opacidad. No lo suavicemos. Si se dan cuenta, el mismo pincel hace un tipo de efecto completamente diferente. Para que lo podamos ver un poquito mejor, yo le voy a dar toda la opacidad y lo voy a hacer un poquito más grande para ver el resultado. Y aquí tiene una suavidad, suavizar al 100%, pero podría yo venir y bajarlo al 0%. Y el mismo, si se dan cuenta, es un poco más dura la imagen. Son pequeños detalles que nosotros si pudiéramos ir viendo. Voy a seguir con el tema de mi pincel y tengo modo normal. ¿Qué pasa si le damos disolver? El mismo efecto, solo que ahora tiene un aspecto completamente diferente. Obviamente estas nubes se ven demasiado irreales. Para esto obviamente tenemos que ir trabajando con diferentes capas, con diferentes opacidades.
yo no trabajo, si voy a hacer un cielo, no trabajo con una capa específica, tal cual como estoy haciendo ahorita, sino que hago diferentes capas con diferentes opacidades. Pero para su efecto, lo estoy dejando tal cual con una capa. Obviamente vamos a ir haciendo y vamos a ir entrándonos un poquito más. Esto es solo para explicarles el tema de cómo funcionan nuestros pinceles. Incluso yo lo que estoy haciendo ahorita es probando con diferentes pinceles a ver qué efectos tengo. Al final no hay una fórmula mágica, sino que tenemos diferentes opciones que nosotros podemos ir utilizando. Si se dan cuenta, esto es dándole un solo clic. ¿Qué pasa si yo mantengo el clic sostenido? También pudiera ser una imagen como lo que estoy haciendo por acá. Obviamente esto no lo puedo, no funciona como un cielo, pero es para que ustedes vayan probando qué opciones tenemos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en este momento? Porque ya tenemos algunas opciones que probamos. Voy a ahorita, en este momento, hacer un par de nubes que pudiera pensar yo que me funcionan. Hice una con una opacidad de 100, estoy haciendo otra muy cerca con una opacidad de 50 y estoy llenando, y voy a hacer otra con una opacidad del 84 e hice esto, pero esto realmente no parece nube. ¿Qué pudiera hacer ahora? La misma carpeta, la misma capa que trabajé como nube, me voy a ir a la parte superior y voy a aprender a utilizar otra herramienta que se utiliza mucho. Y aquí, si se dan cuenta, en la parte superior tengo, ya hemos visto algunos submenús que me aparecen en imágenes, me aparecen en capas, me voy a ir en filtro. En lo que es filtro, en este caso me parece que el cielo está obviamente como que muy real porque las nubes son mucho más suaves. Pudiera utilizar un efecto de desenfocar. En este caso tengo varias opciones de desenfoque. Vamos a utilizar algunos para que podamos ver cómo es que funciona. Primero, le voy a dar un desenfoque de movimiento. Si le doy un desenfoque de movimiento y
le voy variando el tema de mi distancia. Si se dan cuenta, ahora lo que yo tenía como algo demasiado rígido, se empieza a mover o se empieza a visualizar como que de verdad se estuviera moviendo. Y entre más drástico sea, pues obviamente mucho más drástico va a ser el tema del movimiento. ¿Sí? Le voy a dar cancelar porque ese es un efecto que no se ve interesante. Lo que voy a hacer en este caso, para que podamos posiblemente ver un poquito más de cómo funciona, me voy a trasladar a la capa donde están los edificios y voy a utilizar el mismo filtro, que es desenfocar, movimiento. Si se dan cuenta aquí, yo pudiera hacer como que los edificios se estuvieran moviendo en una forma horizontal. Esta herramienta tiene una particularidad que yo puedo cambiar directamente también los ángulos de desenfoque. Esta herramienta que tengo por aquí son diferentes formas en que yo pudiera hacer el desenfoque. Le voy a dar cancelar porque es una herramienta o es un efecto que no me interesa utilizar. Solo es para que veamos cómo funciona. Hagamos otro ejercicio. Con la misma herramienta de desenfocar, le voy a dar un desenfoque radial. Nuevamente estoy colocado sobre los edificios y le voy a dar OK para ver qué efecto tengo. Si se dan cuenta ahora, este tipo de desenfoque es completamente diferente. Como que se estuviera moviendo en círculo. También le voy a dar deshacer porque es una herramienta que en este caso no me funciona. En el tema de las nubes, que es el tema original en el que estábamos, que es el que yo le voy a dar el desenfoque, entonces nuevamente voy a utilizar la misma herramienta, filtro, desenfocar, pero ahora me voy a ir en desenfoque gaussiano. Para que lo podamos ver todos, me estoy yendo en distorsionar, en desenfocar, perdón, y en desenfocar tengo algunas opciones y me voy a ir desenfoque gaussiano. Y le voy a dar un clic. Y automáticamente me sale este menú de diálogo, en el cual ya es otro tipo de serie, no es tanto de movimiento como tal o tan drástico como lo veíamos anteriormente, sino que es mucho más suave. Y entonces yo pudiera jugar con mis diferentes valores e ir viendo realmente cómo me funciona mejor. Y pudiera ser, no les estoy diciendo que son las mejores nubes del mundo, pero pudiera ser que estas me parezcan que son las más adecuadas y les voy a dar OK. ¿Qué puedo hacer ahora? Si se dan cuenta, también siento como que son un poco irreales y hay espacios donde como que no se transparentan muy. Si yo quisiera hacer que estas nubes se empezaran a transparentar con el fondo, pudiera seleccionar el tema de las nubes y irme en este mismo espacio, subir un poquito en el tema de opacidad. Le podría yo cambiar el tema de la opacidad a mis nubes y si se dan cuenta, si ustedes hacen el ejercicio, también se pudieran dar cuenta de que las nubes se empiezan a transparentar o a quedar tan sólidas como ya las hice originalmente. Para que todos veamos qué es lo que está pasando, pues obviamente estoy modificando el tema de opacidad y yo pudiera hacer que se vean más o se vean menos. Y entonces, para hacer un poco más dinámica la situación, pudiera generar una nueva capa, nubes 2, y jugar con otro tipo de pincel para ver qué más podría hacer.
Y ese es al final el ejercicio que ustedes deberían de estar haciendo. Obviamente tenemos aquí algunos pinceles que estamos bastante limitados porque son los pinceles que vienen de fábrica, pero como les cuento, pudiéramos conseguirnos una variedad de pinceles muy diversos en muchas galerías que nos dan algunas opciones para tener algún otro tipo de efectos completamente diferentes. En este caso, en Nubes 2 voy a generar otros pinceles al azar para ver cómo me funcionan y irlos mezclando con lo que yo ya he hecho anteriormente. Incluso podría cambiar el tamaño, podría cambiar el modo, disolver. Este es un pincel bastante más duro. Si se dan cuenta, es bastante más duro. Y en el tema de disolver, si yo me acerco a pantalla, se ve de esta manera, porque es como que tirara un sprayazo, por decirlo de alguna manera. Si yo le quito el efecto de disolver a este pincel, pudiera tener otro tipo de efecto. Es el mismo pincel que estoy utilizando, sencillamente cambiándole las propiedades que tenía originalmente. Como les digo, al final nosotros tenemos muchísimas opciones para hacer para utilizar el tema de los pinceles. Los invito a que hagan diferentes pruebas con diferentes opciones, incluso con el mismo pincel. Podríamos trabajar con diferentes opciones de flujo. Podríamos trabajar con diferentes opciones de suavizados. Para ver qué efectos nos van eh, ofreciendo. En este caso, para no alargar más el tema de los pinceles, lo voy a dejar aquí como me aparece. ¿Sí? Voy a hacer algo como esto nada más. Le voy a dar entonces el mismo efecto que ya le habíamos dado, que sería un filtro, desenfocar, y si el que trabajamos fue desenfoque gaussiano, y pudiera tener otro tipo de nubes. Si se dan cuenta, tengo una capa de un tipo de nubes y nubes 2. Y así es como trabajamos el tema de las nubes. ¿Alguna duda por acá? Espero que todo esté siendo claro. No, Muchas gracias por confirmarme. Ahora lo que vamos a aprender a hacer es una segunda opción. Me voy a posicionar con el tema voy a buscar la capa que tiene el tema del suelo. Si se dan cuenta este caminito, esta capa es mucho más grande, ¿sí? Solo la estoy moviendo para que podamos ver la magnitud del tamaño de la capa. Y yo la estoy moviendo a mi gusto y antojo. ¿Qué pudiéramos hacer aquí? Seleccionando esta capa
del camino que tenemos, si yo le doy control T o comando T, que básicamente es transformar en tamaño, y le doy clic derecho, yo pudiera darle algunos efectos completamente diferentes. En este caso el camino va hacia la izquierda, pero ¿qué pasa si yo quiero que vaya hacia la derecha? Me voy a acercar un poquito para que podamos verlo, dándole un clic derecho, apareció este menú. ¿Y qué pasa si vengo yo y le digo voltear verticalmente? Obviamente tengo un efecto completamente diferente, porque lo que hizo fue pasar la parte inferior a la parte superior y viceversa, como que le hubiéramos dado una vuelta, pero de arriba hacia abajo. Le voy a dar deshacer porque no es algo que me interese hacer. Y estamos haciendo esto para que veamos que hay más opciones. Le doy nuevamente un clic derecho, transformar, y le voy a dar voltear horizontalmente. Y ahora el camino ya no va hacia la izquierda como originalmente estaba, sino que ahora lo tengo hacia la derecha. Con una opción bastante fácil y sencilla. Muy bien, el tema de las capas es un tema bastante más complejo. Espero que hayamos aprendido a utilizar algunas herramientas nuevas el día de hoy. Aprendimos el tema de pintar, aprendimos el tema de degradado. Voy a regresar un poquito con el tema de degradado. Voy a seleccionar entonces mi herramienta de degrade, que vendría siendo esto. Aprendimos a hacer un degradé de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero en la parte superior también tenemos algunos otros tipos de opciones de degradado. Tenemos degradado lineal, degradado radial, degradado de ángulos, degradado reflejado y degradado de diamante. Muy bien, yo lo que voy a hacer es una nueva capa, la voy a tener hasta la parte superior para que podamos verlo. Voy a dejar el tema de mis colores blanco y negro como me vienen de fábrica y lo voy a utilizar únicamente para que ustedes puedan ver cómo son los diferentes efectos que me aparecen con el tema de mi degradado. Obviamente, como lo tengo de negro a transparente, ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar de negro a blanco, solo para que ustedes puedan ver cuáles serían los diferentes efectos con los diferentes tipos de degradados. Entonces, básicamente, es que ustedes se animen a trabajar o dar diferentes opciones y que vayan probando sus herramientas. Los degradados más comunes es el lineal y el radial. El tipo diamante, que es este, casi no se usa, porque obviamente las posibilidades no son tantas. Pero ¿qué pasa si queremos hacer un sol? Este tipo de degradado, si aprendemos a utilizar nuestras herramientas, es una opción que nos podría ayudar a generar los reflejos del sol. Obviamente no lo trabajaría de blanco a negro, sino que de blanco a transparente y ahí pudiera hacer los efectos de sol. Pero no les digo que es una herramienta y esta, por lo menos en lo particular, o por lo menos para mí, es una herramienta que es de las menos utilizadas, este tipo de degradé, que es el degradado de ángulo. Porque no le veo yo mucho el tema de aplicaciones en concreto, pero es para que ustedes lo manejen. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar esta imagen. Obviamente ustedes lo que tienen que hacer es guardar la imagen para que les quede de referencia. Ojo, si no la guardan tampoco no pasa nada porque este solo es ejercicio de clase. Entonces, la tarea va a ser algo, les voy a contar qué es, pero tendríamos que manejar el archivo original. Entonces, si quieren guardarlo para tenerlo ustedes de referencia, lo guardan y si no, no lo guarden. Recuérdense que cuando guardamos, si quiero mantener mi archivo original, le tengo que dar la opción de salvar como o un save as.
para mantener mi imagen original y guardar la nueva. Yo en mi caso en particular la voy a cerrar porque no me interesa guardarla. Y le voy a dar no guardar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir la segunda imagen que tenemos paisaje 2. Esta imagen es la que ustedes ya tienen y si se dan cuenta es una imagen bastante más compleja. Obviamente estamos aprendiendo el tema de manejar capas y esta imagen está hecha con un sinfín de capas. Si se dan cuenta, yo empiezo a bajar mis barras y tengo muchísimas capas con las cuales está hecha esta imagen. Entonces, el tema de las capas y las posibilidades que tengo directamente con Photoshop es mucho más amplio. Y cuando nos topamos con este tipo de imágenes y en algún momento yo quiero empezar a modificar, ¿cómo hago yo como diseñador con una imagen tal cual como estas para encontrar qué capa es la adecuada? Que hagamos de cuenta, yo quisiera modificar el tema del globo. ¿Qué globo? Pues obviamente el que me aparece por acá, este tema de globos. ¿Y cómo yo para ubicar los globos en todo eh, o esta gran cantidad de capas? Muy bien, me coloco sobre la imagen, me tengo que utilizar mi herramienta de mover y presionando la tecla Alt le voy a dar un clic sobre la imagen y automáticamente, si se dan cuenta, me aparece que es la capa nombrada con número 8. Y si yo visualizo y dejo de visualizar, ubiqué de una forma bastante más fácil el tema de logo. En este caso, si yo no lo quisiera ver, lo desactivo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo una sombra o un reflejo que le había hecho a este globo. Entonces, nuevamente, presionando la tecla Alt, un clic sobre esa capa y puedo ir desquitando los elementos, pero hay más. Porque obviamente es bastante más compleja esta imagen. Entonces, yo de la manera puedo ir quitando los globos. Muy bien. Yo ya tengo algunas nubes hechas por acá. O no, esta imagen no la hice yo, sino que es una imagen que aparece en internet. No, o sea, no me estoy haciendo de la autoría de la imagen. Pero en esta imagen hay algunas nubes que me parecen interesantes. ¿Qué pudiera hacer yo? Pues seleccionar estas nubes y arrastrarlas a la imagen original que teníamos, que es la con la que estábamos trabajando. Voy a darle nuevamente a abrir en lo que sería paisaje 1. ¿Y cómo hago para trasladar las, las nubes de un país a otro? Lo que tengo que hacer únicamente, si se dan cuenta aquí, yo tengo la misma, una imagen sobre la otra. Lo que yo tendría que hacer es seleccionar alguna de las dos y sacarlas precisamente de este menú. Si yo la mantengo presionado y la jalo hacia abajo, me aparece la imagen completamente individual y puedo yo visualizar las dos imágenes en simultáneo. Muy bien. Si a mí me aparecen estas dos imágenes en simultáneo,
yo pudiera seleccionar alguna capa de las nubes. Si le doy un clic para visualizar y dejar de visualizar, y lo único que tengo que hacer es seleccionar la capa que aparece de las nubes y arrastrarla, manteniendo un clic presionado, hacia la siguiente imagen. Y automáticamente me la pega en la otra imagen que estábamos haciendo anteriormente. Obviamente las nubes van en la parte de atrás. Lo único que tengo que hacer es posicionarla donde corresponde. Que están demasiado sólidas, pues obviamente le quito opacidad. O que están demasiado grandes o irreales. Lo que yo puedo ir haciendo es moverlas y ver dónde me calzan un poco mejor. Y así de sencillo, modificamos un cielo ya con unas nubes existentes. Que a mí me interesa colocar el árbol que me aparece por acá en la otra imagen. Lo único que tengo que hacer es darle un clic a ese layer, arrastrarlo hacia la siguiente, a la imagen que tenemos con la original que estábamos trabajando. Y automáticamente ya tengo el árbol por aquí y lo único que tengo que hacer es posicionarlo, creo que es conveniente. Obviamente el tamaño del árbol es demasiado grande e irreal, entonces lo podría hacer más pequeño. Que no me parece en el fondo atrás, pues los traigo más adelante. Obviamente, como está mucho más cerca, lo puedo hacer bastante más grande, porque recuérdense que aquí también trabajamos con el tema de perspectivas. Los elementos que tengo más cercanos se ven más grandes, los elementos que están más lejanos se ven mucho más pequeños. Entonces, incluso yo pudiera tener en perspectiva el árbol mucho más grande, porque entiendo de que es un árbol que está más cercano a mí. Entonces aquí el tema es jugar con perspectivas, con imágenes y ver realmente cómo nos funciona. Voy a dejar de compartir mi pantalla